Hola, hola, bienvenidos al canal de Mamestar X. Pues aquí estoy para conversar y hablar un poquito acerca de el tema que tiene que ver con el saber o el estar consciente en esos momentos que nosotros deseamos ayudar a otra persona. Si lo que estamos haciendo en realidad beneficia a esa persona o no. Como yo siempre les hablo y les recuerdo en mis videos que en estos momentos nuestra especie, nuestra conciencia colectiva está pasando por un proceso de cambio y transformación en que estamos integrando conocimientos acerca de quiénes somos a otros niveles de conciencia, ¿verdad? Nosotros somos seres multidimensionales. Eso quiere decir que vibramos a diferentes niveles de conciencia, debido a que vivimos en una realidad en que todo es energía. Entonces, tenemos la oportunidad de entender nuestros deseos y nuestras experiencias a diferentes niveles de conciencia. Pero ahora estamos en uno de esos momentos, porque esto es algo que venimos haciendo por miles y miles de años, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu tiene la oportunidad de entrar a estas dimensiones donde la energía cambia y se endurece y se materializa, a tener experiencias, a explorar, ¿verdad?, cómo es que un deseo que uno tiene lo podemos cambiar a una experiencia y aprender la diferencia entre tener esa experiencia en relación a la forma que lo pensamos y lo entendimos. Aquí es donde empezamos a entender que somos exploradores de energías y la oportunidad que se nos está dando en estas dimensiones físicas es de explorar esas ideas a nuestra forma y sentirlas. Aquí es donde entra una habilidad o esas habilidades muy únicas a la hora de ser seres humanos. Podemos sentir energías. Pero aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito y a reflexionar acerca de lo que eso significa. Porque a veces hay contradicciones que, si no las sabemos entender, nos llevan a crear experiencias que terminan por crear desbalances que con el tiempo lo tenemos que saber entender y comprender. Estamos en uno de esos procesos ahora que el entendimiento es esencial a la hora de expandir nuestra conciencia, porque estamos pasando por una evolución de conciencia. ¿Ok? Entonces, bien, en el mundo de la energía, todos estamos conectados, ¿verdad? Ahora se ve que con los nuevos avances tecnológicos, cuando observamos nuestro universo, todo es vibración, todo es frecuencia y todo está conectado. Entonces, de por sí, cuando estamos aquí teniendo estas experiencias físicas, podemos hasta cierto punto concluir y estar consciente de que intuitivamente todos entendemos que estamos conectados unos a los otros, porque la energía no la puedes separar. Pero sin embargo, estás aquí en una realidad en que tienes una experiencia de individualidad que no es permanente y que no es real. Tú sientes y ves que parece que es verdad, porque tú tienes tu propia individualidad, tu propio cuerpo, tu propio vehículo, ¿verdad? Tú sientes las energías muy diferentes y muy únicas a las otras personas. Pero cuando tú cambias tu enfoque y empiezas a observar tu realidad desde un punto de vista energético, te das cuenta que todos estamos conectados, porque tú eres parte y somos parte de una red de energía en que todo está conectado. Entonces, por mucho que nosotros a veces intentamos de desconectarnos,
de otras personas y de otras experiencias a ciertos niveles de entendimiento y de conciencia, estamos conectados. Y es de ahí, yo pienso, el por qué nos cuesta a veces tanto trabajo el no querer de tratar de ayudar a otras personas. Son nuestras tendencias naturales, es yo te quiero ayudar a ti. Si tú estás pasando trabajo, aunque a veces yo no estoy en una posición para ayudarte, pero intuitivamente o naturalmente mi inclinación es de quererte ayudar a ti. Y a veces tengo las mejores intenciones para quererlo hacer, ¿verdad? Intención es una palabra compuesta que habla de tu mundo interno y habla de las tensiones que tú creas con las ideas que tú tienes, debido a que todas esas ideas representan una frecuencia. Frecuencias que a veces las puedes mezclar fácilmente y a veces no. A veces crean tensión. Y si tú no sabes, como la conciencia mayor, cómo armonizarlas, pues ahí es donde tú creas desbalances. Claro que son desbalances que te permiten a ti trabajar con esas energías desde otros puntos de vista hasta que tú logras comprenderlas a los diferentes niveles de conciencia que tú, como ser energético, traes y eres. Porque a veces con solo entender una cosa desde un punto de vista no es suficiente. Sabemos que el hablar acerca de las cosas no es suficiente, porque no es hasta que tú tienes esas experiencias donde tú sientes esas energías de a poco que tú no logras profundizar y entender lo que esas energías o esos deseos representan. Y bueno, aquí es donde vemos y reafirmamos que a un nivel energético o espiritual, yo digo espiritual debido a que esas energías tienen su propia sabiduría. O sea, no me estoy refiriendo desde el punto de vista religioso. Hablo de espiritual, es en la forma en que yo describo una energía que trae conciencia y sabiduría propia. Esa es la energía del universo, es la energía de Dios. Y es la energía que nosotros manipulamos todos los días para poder tener las experiencias que estamos teniendo en nuestras vidas. Y aquí es donde creamos otro dilema, porque para tú poder tener todas estas experiencias aquí en tu vida, tú estás utilizando la energía creativa del universo, esa fuerza divina, y la estás manipulando y la estás cambiando a tu forma. Una energía que te acabo de decir que trae su propia inteligencia, su propia sabiduría. Y te permite a ti cogerla, utilizarla, cambiarla y adaptarla a la forma de pensar tuyo en determinado momento. En todos los momentos que tú creas en tu vida. Para tú poder tener las experiencias que tú tienes, debido a que, desde un punto de vista energético, tú representas un aspecto de la creación, del todo. Y mediante esa experiencia, la mente universal aprende algo de sí mismo. Tú puedes estar aquí teniendo tu vida personal pensando que eres una persona insignificante y que las decisiones y las experiencias que tú tienes son insignificantes, cuando en realidad para la mente universal todo es importante y todo vale, porque está aprendiendo por ti y con tus puntos de vista algo de sí mismo que no había hecho anteriormente. Claro que es como todo. Cuando ya tú vienes en esa trayectoria por miles de años,
Y aquí es donde debemos de tener en cuenta que en la forma en que nosotros inhalamos y exhalamos oxígeno, lo mismo hace nuestro universo o el universo. Se contrae y se expande. En un tiempo físico vamos a decir que esa expansión y esa contracción se puede tomar alrededor de 12.500 años o más, no sé. En otras palabras, lo que para nosotros se puede tomar miles de años, cuando nos salimos de esta realidad donde no existe ni el tiempo, este concepto del tiempo que nosotros utilizamos, y el espacio, todo está ocurriendo a la misma vez, ¿verdad? Entonces aquí ya vienen conocimientos e ideales que pueden ser un poco confusos si no lo sabemos entender, porque estamos acostumbrados a las normas y las reglas del juego que utilizamos en el mundo físico y nos hemos ido olvidando de toda esta sabiduría que tiene que ver con la energía que tú representas. Y bueno, como yo siempre les digo, si tú no aprendes a entender las reglas del juego desde los dos lados, ¿verdad? Desde el punto de vista energético al punto de vista físico, hay mucha información que tú no vas a poder entender y acceder, que te va a convenir a ti a la hora de tú crear tus experiencias. Porque es como estar en un sitio y ver todas las oportunidades y todas las cosas que se te ofrecen a ti y solamente tú ver dos y dejar todas las demás atrás e ignorar todas esas. Es como cuando tú tienes un automóvil que tiene muchas cositas que te pueden facilitar a ti cómo tú utilizas ese automóvil, pero solamente estás trabajando con lo básico. Es como la tecnología, la computadora. Hay muchas cosas que puedes hacer en ella, pero si tú no aprendes y entiendes a cómo hacerlo, pues sí te limitas a lo básico. Y está bien si lo quieres hacer así, pero hay muchas otras cosas que tú puedes hacer que te pueden facilitar tu vida, que tú no lo vas a poder hacer. Y no es porque no pueda, es porque tú no has querido aprenderlo. Entonces, nosotros representamos una tecnología espiritual que siempre la podemos ir actualizando, pero requiere que estemos conscientes de estos conocimientos y de esta sabiduría universal. Porque tu genes viene siendo un mecanismo que se actualiza una vez que tú entiendes algo a diferentes niveles de conciencia. Y es de ahí el por qué nos consideramos seres multidimensionales. Debido a que vivimos en una realidad y en un universo que es todo energía. Y cada energía representa una frecuencia. El ejemplo que voy a utilizar es, vamos a decir que tú quieras viajar el mundo entero. Y que cada sitio que tú quieras ir representa una frecuencia, una energía. La cultura de ese sitio, las costumbres, la energía de la tierra en ese sitio, el medio ambiente, el clima. Y tú vas allí y tienes una experiencia de acuerdo a las energías de ese sitio y las costumbres de ese sitio. Eso representa diferentes tipos de frecuencia. Y por un ejemplo, ¿verdad? Por un momento vamos a imaginarnos que cuando tú tienes esa oportunidad de viajar el mundo entero y de explorar y sentir todas esas vibraciones, que cuando tú tienes una experiencia positiva, tú ganas algo. Pero cuando tú tienes una experiencia que no la pudiste entender y que fue desagradable, tú pierdes algo. Porque es así, cuando tú no tienes el entendimiento de algo que te ayude a ti a eliminar tus limitaciones, tus conflictos, las tensiones de dos ideas que son muy opuestas, es como estar a ciegas. Tú puedes seguir tomando decisiones, pero si tus decisiones dependen del entendimiento de esas experiencias que tú has tenido ya, que algunas te han hecho sentir bien y otras no, y si tú no entiendes el por qué no te han hecho sentir bien a los diferentes niveles de conciencia que tú puedes entender,
como ser energético, agente de la mente universal, pues ahora tú mismo te limitas en el futuro acerca de las otras experiencias que puedas tener. Y claro, la oportunidad que tú vas a tener siempre es de recrear ciertas oportunidades de experiencias donde eventualmente tú logres entender esa idea desde diferentes puntos de vista. Eso no es el hecho de que tú digas, yo no quiero hacer eso más y no voy a tener más oportunidad de aprenderlo. No, recuerda que la conciencia que viene guiando tu mente y tu cuerpo y todos tus mecanismos no es la física, es el espíritu. Y tú puedes divorciarte del entendimiento de ese aspecto tuyo. Tú puedes ignorarlo. Tú puedes divorciarte y hacerte la idea que no existe. Pero el hecho de que tú escojas actuar así no quiere decir que ese aspecto tuyo se desaparezca. Y claro, mientras más tú lo ignoras, más trabajo te va a costar trabajar y manipular y experimentar las energías que tú siempre estás manipulando. Porque a final de cuentas, la razón del por qué tú estás aquí teniendo todas estas experiencias es para explorar cómo se sienten estas energías. Y por un momento, creerte que lo estás haciendo individualmente. Y ese es uno de los mayores propósitos del por qué estamos aquí. Pero ¿qué pasa? Que así como estamos manipulando la fuerza universal que trae su propia inteligencia, ¿verdad? Para crear estas experiencias que a veces nosotros la conversamos y la compartimos, y las tendencias a veces es de comparar uno a los otros y de observar las similaridades que tenemos el uno a nosotros, y las diferencias a veces las ponemos a un lado y no le damos tanta importancia, porque a un nivel inconsciente el deseo nuestro es de estar conectados. Entonces queremos conversar y compartir nuestras experiencias y ver cómo es que tu experiencia se parece a la mía y la mía se parece a la tuya. Y aquí ahora hay una afinidad, ¿verdad? Que nos hace sentir seguridad. Pero desde un punto de vista espiritual y energético, el universo lo que mira es las diferencias. Porque es ahí donde aprende otro punto de vista. Solo que tú posiblemente puedas descartar como algo que no es tan importante, el universo para el universo es wow. Wow. Lo que para ti es esencial porque es innato de querer ayudar a otra persona y facilitarle una información para que esa persona no sufra y no pase los trabajos que pasaste tú, sin darte cuenta, a veces le puedes estar entorpeciendo. Porque esa persona, al igual que tú, está aquí para explorar cómo es que se sienten las cosas que desea tener. Y hay veces que lo que tú deseas tener es lo mismo que deseo tener yo. Pero en la forma en que mis guías internos me van a llevar para yo lograr alcanzar ese deseo va a ser diferente al tuyo. Y aunque podamos hablar y comparar y ver las cosas que son parecidas, siempre esas experiencias van a ser únicas. Porque la mente universal está aprendiendo por ti, por mí y por todos nosotros a un nivel individual. Y ese es tu espíritu. Entonces, si yo vengo con mis buenas intenciones internas, a quererme meter en tu trayectoria, debido a que
Yo no quiero que tú sufras y pases los dolores de cabeza que yo pasé. Esto es algo que ocurre mucho de padre a hijo. No quiero que sufras. Aquí yo he estado más tiempo que tú y tienes que hacerlo así. Para que no pases trabajo. Porque hemos llegado a acuerdos colectivos de cómo vivir aquí y facilitar estas experiencias. Pero tu hijo siente por sus instintos que le guían y porque su espíritu a lo mejor ha vivido 10 encarnaciones ya para llegar a este punto en que está y tener esa experiencia que le va a traer ese reconocimiento profundo que esa alma necesita y quiere hacer eso que ya tú hiciste y no te fue bien. Pero esa alma necesita esa experiencia, sentirla en carne propia y tú le estás diciendo no. Y en ese momento tú puedes tener las mejores intenciones. Pero hay veces que nosotros no nos paramos y nos preguntamos en ese momento, ¿por qué estoy tan empeñada o empeñado en ayudar a esa persona a que lo haga así? Porque hay una gran diferencia cuando tú ofreces una opinión y tú dices, bueno, esa es mi forma de pensar, a cuando yo empiezo a quererte manipular, dándote ideas para que tú pares y te frenes y no hagas lo que yo no quiero que tú hagas. Y muchas de las razones del por qué, cuando lo explicamos, es porque te quiero, yo te quiero y no quiero que sufras. Y por amor, esta palabra que nos hemos acostumbrado a masticar y a tirarla para aquí, tirarla para allá, por amor. Si tú me quieres, lo tienes que hacer así. Si no me quieres, pues entonces hacemos todo lo posible por hacer a esa persona sentir culpable. Y en ese momento no nos estamos recordando que, oh, espérate, yo soy un espíritu también, explorador de energías. Y las palabras a veces no nos enseñan todos los niveles de entendimiento que podemos lograr alcanzar en una experiencia. Y que así como yo tengo la oportunidad de escoger mis propias experiencias, todo el mundo tiene aquí el mismo derecho. Entonces, ¿estoy yo realmente ayudando a esta persona? Porque hay veces que nuestros hijos, cuando se empeñan a querer hacer algo, no importa lo que tú les digas, lo van a hacer. Y a veces nos frustramos porque después que toman la decisión y fracasan como nosotros nos hemos acostumbrado a juzgar esas acciones, le decimos, te lo dije. Pero no nos ponemos a pensar que a lo mejor era lo que esa alma necesitaba sentir. Porque yo no aprendo con tus experiencias y tú no aprendes con las mías. Tú puedes escucharme y entender, ¿verdad? Analizar una información. Pero el hecho de que tú la analices no quiere decir que vas a entenderlo de la misma forma que cuando tú estás experimentando ese proceso. Y bueno, ponte a pensar esos momentos en que te ha dicho, te lo dije, fracasaste. Como si tú estás supuesto tomar una decisión y desde la primera vez que la toma la tienes que hacer perfecto. ¿Verdad? Cuando te dicen, no, porque eres un fracasado, cada vez que tomas una decisión lo haces mal. Y ves, eso es otro de los momentos en que estamos demostrando lo mucho que nos hemos olvidado de quiénes somos. Y de cómo es que para poder a veces entender ciertas frecuencias, tenemos que experimentarla, tenemos que pasar por esos procesos que aunque a veces son dolorosos, pero coño, mira que aprendemos cuando estamos en esa nube de oscuridad, porque ahí es donde realmente a veces encontramos la conexión, la reconexión con la luz. A veces tenemos que caer en un hoyo bien profundo y bien oscuro para darnos cuenta de cuánta luz y cuánto bienestar hay. Porque hay veces que si nos ponen las cosas así fácilmente, no entendemos.
Y ahora estamos en uno de esos momentos en que el universo está respirando profundo. Y darte la idea, imagínatelo por un segundo, que al universo en tiempo físico, esa inhalación y esa contracción que ocurre cuando tú inhalas, le va a tomar miles de años. Y es el proceso que nos toma a nosotros para estar más consciente de las otras trayectorias que nuestro espíritu ha tenido en otras líneas de tiempo, en otras dimensiones. Y cómo lograr un mayor entendimiento acerca de quiénes somos y acerca de cómo es que manipulamos energía. Y dentro de esas manipulaciones, cómo es que nosotros hemos perdido el balance. ¿Verdad? Y no solamente hemos sido nosotros, pero también nuestros ancestros, porque nosotros hemos heredado todo lo de nuestros ancestros, lo bueno y lo malo. Y como conciencia colectiva somos una familia que por mucho que tratemos de divorciarnos de esa familia, no lo vamos a poder hacer. Y unidos creamos una frecuencia que ahora la mente universal ha determinado que es el momento de madurar, de crecer y evolucionar. Porque hemos hecho un trabajo por miles de años que ya debemos de ser expertos en la materia y de empezar a remover todas estas capas de fantasía que nosotros a veces utilizamos para ignorar la realidad. Entonces, este proceso de integración, del cual yo siempre les digo, es el que todos estamos teniendo para podernos entender a diferentes niveles de entendimiento, diferentes niveles de conciencia, las frecuencias que representan todos estos niveles y el entendimiento y la comprensión que nos trae. Y aquí es esencial comprender cuál es ese punto de balance que yo creo entre yo tratar de ayudar a una persona a cuando yo voy a beneficiar a esa persona o no. Cómo yo puedo estar más consciente de mis intenciones, al igual que de las intenciones de esa persona, en el que yo, tratando de darle una mano, no le quite la experiencia que esa persona necesita tener para aprender. Porque cuando yo lo hago, lo que creo sin darme cuenta es que le doy permiso a esa persona y empujo a que esa persona se acostumbre a tener hábitos que no van a ser las mejores para sí mismo. Y vienen siendo los hábitos que después a largo plazo tú criticas y te molesta y te frustra. Porque a veces nos podemos acostumbrar a que nos saquen de un apuro. Y entonces vamos teniendo y creando oportunidades de experiencias en que queremos siempre que otras personas nos saquen de un apuro. Y aquí es donde a veces somos bien capaces, y que levante la mano el que no ha tirado esa piedra. Somos bien capaces de manipular a esas personas y de exigirle que si tú me quieres, tú me demuestras que lo puedes hacer. Y le quitamos a esa persona la idea de lo que siente que debe de hacer. Ayudamos a que esa persona se divorcie de sus propios instintos. Y lo hacemos desde que están pequeñitos. Y después nos frustramos cuando vemos cuando es que nuestros hijos crecen y crecen en una forma que no nos agradan. Y los señalamos con el dedo como si nosotros no hubiésemos tenido nada que ver. Porque estamos negando
otros conocimientos que vienen con esas experiencias. Yo te enseñé todo lo bueno, pero en ese momento no vimos el otro lado de la moneda, que a veces nuestros hijos y las otras personas pueden ver acerca de tus intenciones, las tensiones que tú estás creando con ideas que son bien contrarias y tú no las sabes cómo unir y cómo reconciliar. Y entonces esfuerzas una acción o un conocimiento para tú poder crear y controlar tu mundo alrededor, para sentirte mejor. Porque a veces la mayor razón es del por qué manipulamos a otra persona, tratándolos de ayudar, es para no sentirnos mal nosotros mismos. No pasar el mal rato. Haz lo que yo te digo para yo no perder mi armonía, porque no hemos aprendido a entender que nuestra armonía y nuestro bienestar no depende de nadie. Depende de la conexión que tú tienes con tu yo interno y con la fuerza divina del universo. Son tiempos muy interesantes los que estamos teniendo. Esto me recuerda a mí a una situación que yo tuve queriendo ayudar a otra persona, y aquí voy a hablar específicamente para aquellas personas que tienen esa habilidad de curar, los curanderos que me escuchan. Y todos tenemos esa habilidad, pero vemos algunos que ya la tenemos más desarrolladas que otros. Y claro, aquí es donde recuerda, la práctica hace la perfección. Si tú quieres perfeccionar ese aspecto tuyo, practícalo. Pero ya vemos algunos que lo hemos practicado por muchas encarnaciones y se nos es fácil. Para aquellas personas que les gusta estar al servicio de la humanidad y ayudar a otras personas, eso es una gran responsabilidad que requiere que tú estés consciente de que tú no estás supuesto a ayudar a todo el mundo, a curar, a sanar a todo el mundo. Porque hay veces que tratándolo de hacer, perjudicas más a esa persona que lo que la ayudas. Y esto me pasó a mí en mi propia evolución. Recuerdo que la mamá de una amiga mía, ya ella estaba llegando a un punto en que se estaba sintiendo que no quería manejar. Pero claro, cuando tú paras de manejar, como que pierdes un poco de tu independencia. Entonces ella vino y me dijo, oye Sandra, ¿por qué no me ayudas a practicar? Tengo que hacer la licencia, ¿verdad? Aquí cuando tú llegas a cierta edad, por lo menos ahora, la persona tiene que tomar una prueba manejando y otra de la vista, una vez al año. Pues ella vino y me dijo, tengo que hacer la prueba de manejar y estoy bien nerviosa, ¿por qué no me ayudas? Como tú tienes tu gracia espiritual, ayúdame. Y yo dije, perfecto. Entonces cogí, me la llevé al sitio donde iba a tomar el examen, la empecé a manejar 5, 6, 7 veces, a indicarle lo que tenía que hacer para grabarle esa información en su inconsciente y su conciencia. Y cuando ya yo sentí que ella estaba lista, le dije, vamos a tomar la prueba. Pues fue algo bien interesante porque cuando ella tomó ese examen y lo terminó, yo recuerdo que caminé hacia el carro y la señora que le estaba haciendo el examen me dijo, ¿ella es familia tuya? Yo le dije, sí, ella es mi tía. Ella me dijo, muy buena persona, pero la pobre, ella necesita ensayar un poquito más. Pero la voy a pasar. Nosotros estábamos felices como unas lombrices. Y vengo yo en aquel tiempo que tenía mi maestro espiritual, el que me introdujo a mí a entender un poco acerca del mundo de la energía. Y le empiezo a contar y estaba yo, fíjate, feliz. Yo dije, ay, pude ayudar a esta mujer. Una mujer que me había ayudado a mí en un tiempo bastante difícil. Entonces, no hay nada más delicioso que cuando tú puedas devolver el favor. Cuando le digo yo a mi maestro espiritual, se puso el tipo verde. Que yo me asombré porque él sabía que yo siempre estaba haciendo de las mías, pero él siempre se reía. Pero esta vez él se puso verde y me dijo, ¿cómo te atreves a utilizar la energía de esa forma? Y yo me quedé, yo le dije, ¿qué hice? No hice nada malo, ayudé a una persona. Me dijo, no. Me dijo, ¿qué pasa si esa persona mañana maneja y mata a otra persona? Porque las intenciones y las
cosas que ella está sintiendo de no querer manejar, es probablemente el universo que le está avisando a ella que pare de manejar para que no ponga a otras personas en peligro. Y vienes tú a manipular sus energías, creyendo que la estás ayudando cuando le estás haciendo un daño que puede afectar a otras personas. Y cuando él me dijo eso, yo me quedé con la boca abierta, porque yo no lo había visto así. Pero desde ese momento comprendí algo que yo no podía vocalizar, pero fue algo que lo sentí a diferentes niveles de conciencia. Fue un reconocimiento que me tomó un poco de tiempo de entender y poner en práctica, porque una vez más, sabiduría que tú no pones en práctica en este momento no te sirve de nada. O sea, tú puedes ser una persona muy filosófica y muy sabia, pero si tú no lo sabes llevar a práctica en tu vida, no te sirve de nada. Solamente, mira, las palabras se las lleva el viento, porque tú vives en una realidad en que ahora tú tienes la oportunidad de adquirir el conocimiento, pero también ponerlo en práctica, porque para eso tú estás aquí, para ver cómo ese conocimiento se siente cuando tú lo pones en práctica. Es como todo lo que tú haces. Entonces, ahí yo empecé a comprender que yo puedo ser una persona que tenga esa habilidad innata por todo lo que he practicado de curar y sanar y ayudar a otras personas. A veces las personas me están hablando y antes de que terminen, con el olor de la energía que traen, ya yo sé por dónde vienen. A veces me tengo que parar y tener paciencia, porque paciencia es uno de esos elementos que te trae muchas bendiciones. Y a veces me tengo que morder la boca para que la persona dejarla que la persona se desahogue en vez de interrumpirla, porque ya yo sé por dónde viene. Es una energía, porque la energía tú la sientes en diferentes formas. Y es como todo, una vez que te empiezas a familiarizar con cierta frecuencia, para ti ya es algo natural, es como un perfume. Cuando tú te acostumbras a olerle un tipo de perfume a una persona, esa persona tú no la tienes que ver, pero cuando pasa y deja ese perfume, tú dices, ya yo sé quién pasó. Porque hay una mezcla de las cualidades de la energía de la persona con ese perfume que tú sabes. Lo mismo ocurre con estas frecuencias que nos hemos acostumbrado a utilizar y a trabajar con ellas. Cuando las personas vienen y te dicen, ay, me pasó esto y estoy un poco confundido, ayúdame, tú dices, ya yo sé por dónde tú vienes. Pero nosotros los curanderos tenemos que saber tener paciencia y dejar que esa persona se desahogue, porque hay veces que en ese proceso la persona hablando con uno, especialmente uno que trae una energía más abierta, con mejor entendimiento, mayor entendimiento, puede hacer que esa persona lo que no ha entendido anteriormente lo entienda en ese momento. O sea, tú le puedes abrir la puerta, otras puertas de la conciencia de esa persona que entienda algo que no pudo hacer por sí mismo. Entonces hay veces tenemos que saber tener paciencia. Hay veces que no, que la persona no entiende, entonces tú tienes que entrar y dar tus criterios, pero consciente de la forma en que tú vas a ayudar a esa persona, porque a veces en vez de ayudar a esa persona, lo que tú haces es que limitas más el entendimiento de esa persona, porque nosotros no venimos aquí a sanar a cualquiera. Esa no es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad del universo. Y hay momentos en que tú sientes que algo te dice, dale, tienes la luz verde, ayuda a esa persona. Pero hay momentos en que te entran dudas y tú dices, yo no sé si puedo, yo no sé si debo. Y desde el momento en que te entra esa duda es porque a lo mejor tú no estás supuesto a hacer absolutamente nada, nada más que escuchar que te entre por aquí y te salga por aquí. Porque hay razones que todavía tú no ves o que no sabes que esa persona necesita adquirir para llegar a un mayor entendimiento de lo que le cuesta trabajo hacer o entender. Pero por amor nosotros somos capaces de cualquier cosa. Y bueno, esto es algo que me ha venido porque es interesante desde que he estado trabajando con esta idea, cómo es que ha traído a muchas personas que están en este mismo proceso, ¿verdad? Tomando decisiones en el que
estamos tratando de entender si esta decisión es forzosa o no. Porque una vez que tú esfuerzas algo, tú estás creando una tensión que después necesitas armonizar. La creaste tú, participaste en el proceso de crearla, la tienes que armonizar. Y claro, eso te va a ayudar a adquirir un mayor entendimiento para que en el futuro, cuando estés en una situación así, saber cómo navegar esas aguas o esas energías. No es para que tú te sientas un ser inferior, sino es para que tú entiendas que ya tú traes ciertos conocimientos que te van a beneficiar a ti y te van a evitar, ¿verdad?, todas esas fricciones. Entonces, mi pregunta, te voy a preguntar, ¿tú crees que todas las decisiones que tú has tomado en tu vida, especialmente las que tú reconoces como malas, han sido malas? Esas situaciones no te han enseñado cosas valiosas acerca de ti que tú ahora puedes utilizar a tu favor. Porque tenemos que por algún lado empezar a neutralizar muchos de nuestros criterios e ir eliminando todas estas fricciones entre lo bueno y lo malo para poder trabajar como seres expertos que nosotros somos, porque de acuerdo al universo ya somos expertos, o si no, no estuviésemos pasando por esta evolución tan grande que estamos teniendo. Somos expertos, pero solamente tenemos que entrar en el papel de expertos y trabajar con nuestro entendimiento y reconocer que ese entendimiento ocurre a diferentes niveles. Y que aunque tú a veces necesitas de las personas que te ayudan para entender ciertas cosas, que la prueba final depende de ti. Tú vas a tener muchas prácticas en que el universo te va a poner a muchas personas para que te ayuden, pero la prueba final la haces solamente tú. Y es de saber cómo tú aplicas mediante tus acciones los entendimientos que tú has logrado alcanzar. Y los más insignificantes van a ser los más significantes en tu vida. Entonces, yo te pregunto y termino mi video haciéndote consciente. La persona que tú estás tratando de ayudar en este momento, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus tensiones internas que te están llevando a ti a querer ayudar a esa persona? Y si en realidad en la forma en que tú quieres ayudar a esa persona, tú sientes y crees que va a ayudar a cambiar a esa persona para mejorar a largo plazo. Porque esa persona, al igual que tú, a veces para poder entender y reconocer lo que tú entiendes ahora, necesita tener esa experiencia que a lo mejor tú estás evitando que tenga. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Gracias por haberme escuchado, familia. Hasta la próxima.